se me infla el corazón, muchas gracias, muchas gracias. Hablar de educación no es un tema menor en Colombia. Lo que ven aquí, un salón pequeño, en un momento donde ustedes están yendo a lugares, plazas públicas llenas de gente, es el lugar de mi corazón, pero es el lugar de 26 organizaciones que tienen la educación en su corazón, que desde hace más de 23 años dijeron, si Colombia no habla de educación, no va a ser posible que pase ningún cambio. Y ese es el público que ustedes tienen aquí. Estas personas que están aquí presentes son los miembros de la Fundación Empresarios por la Educación, organizaciones comprometidas, que les voy a dar un dato. Imagínense que este colectivo, más o menos, tenemos unos nuevos miembros, que ya los felicitamos, que Sancho, Claro y con Fama, todavía ahí con todas las sumas, pero con ellos, imagínense que se mueven alrededor de 900.000 millones de pesos en inversión privada del sector público educativo colombiano, más o menos entre el 2021 y el 2024. Plata, ¿no? Cuando tenemos un presupuesto de 6 billones de pesos en inversión en el gobierno nacional, el cual realmente no se está yendo a lo que debería irse, que es el mejoramiento de la calidad educativa. Entonces, ese es el público que los va a escuchar hoy. Mi invitación a que sea una conversación con una profunda preocupación de país, y es cómo logramos que en la agenda pública nacional esté la educación y cómo logramos trascender del programa a la política, cómo logramos llevarla a otros niveles, pero pues no les voy a soplar las respuestas porque yo también puedo soplar respuestas, ¿sí o no? Entonces pues tampoco. Entonces, esto es lo que vamos a conversar. ¿Cómo me lo estoy imaginando? A ver si ustedes están de acuerdo. Yo, porque así soy yo, ustedes se hubieran muerto de la risa, les hago paleticas para que voten. Aquí lo que somos todo es de corazón. Tengo dos papelitos, un número 1 y un número 2, pues para no dar el micrófono y pues esa vaina de que las mujeres, los hombres, no, eso aquí no funciona. Así. Entonces tengo un 1 y un 2. Y saqué ahorita de mi cartera una bolsita, saqué cosas, el cargador del celular para meterlo. Entonces, vamos a poner aquí este 1 y este 2 para que podamos hablar. Vamos a tener 4 minutos por respuesta, si les parece bien, queridos candidatos. Está aquí el contador, aquí abajito. Pero quiero dejarles este mensaje y es que aquí a todos nos une lo fundamental, que esta es una conversación de educación y de país. Esto no es aquí qué vamos a hacer, porque el que gane al final del ejercicio, independiente de lo que sea, pues una meta de país es hablar de calidad educativa. Es una meta, es que cada niño o niña que pase por el sistema educativo colombiano te construya un proyecto de vida. Entonces voy a doblar los papelitos. Y voy a hacer así. No voy a ver yo tampoco. Tin, 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 tin. Pues a ver. Ya. Hasta ni yo sé. ¿Quién quiere sacar papelito? ¿Edna saca papelito? Edna, dale, estire la mano, Edna, dale. Pues obvio, sí. Yo había pensado que quería el 2. ¿Salió el 2? Bueno, imagínense que, entonces vamos con la primera pregunta. Imagínense, queridos candidatos, que yo le decía a esta asamblea que por primera vez en muchos años, digamos en el contexto político electoral nacional de presidencia, tenemos unos candidatos que tienen una historia, un background en educación tan fuerte. Ustedes dos representan parte de ese colectivo que tienen una formación, digamos, y que entienden el sistema educativo en general, han sido maestros, ambos son economistas, maestrías en economía, pero eso al final, los economistas todos terminan en el sector educativo, trabajando y está muy bien, pero ustedes han sentido el sistema educativo colombiano y ustedes, y yo creo que esto es una maravilla para el país, que candidatos sepan de educación. Esto es histórico, pues para nosotros en nuestro pequeño sector, digo pequeño sector que no es pequeño porque es el segundo presupuesto más grande después de la deuda en educación, pero así nos sentimos muchas veces y esa es la primera pregunta, porque así nos sentimos que es pequeño, que solamente es hablar de la coyuntura, simplemente es hablar del momento que está pasando. Quisiera arrancar por ahí.
¿qué hace que la educación no logre instalarse con más fuerza en la conversación nacional? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que pasa que la educación no se instala en la conversación nacional? Edna. Bueno, primero buenos días para todas, para todos. Yo me siento como en casa, ¿no? O sea, esta mañana ustedes se imaginarán cómo me ha cambiado la vida en 6 días, literal. Me quedan 74 días para primera vuelta. Y dije, bueno, pues un oasis, de verdad, así lo sentí, llegar hoy a una conversación sobre educación con Andrea, con amigos, con Juan Daniel, pues de verdad que es un privilegio y es un oasis. Y bueno, además hoy tengo Barra, Pablo, mi hijo, está hoy acá, entonces está capando colegio y eso habla mal de la mamá, pero tengo que aclarar una cosa, hoy era el día del profesional en el colegio y él me dijo, ma, me ha pasado con mis 2 hijos grandes, es que yo ya tengo claro que quiero estudiar y él quiere ser biólogo y politólogo, una mezcla entre, entonces me dijo, entonces si yo voy a escuchar mercadeo, administración, economía, yo no quiero ya esa vaina, entonces yo quiero ir, entonces eso es una maravilla. Y mi madre habla de diosidencias, uno habla a veces de coincidencias, y fíjense lo que me pasó. Justo hoy, hace 15 días, escribí una columna que se llamó La educación fuera de campaña. Y yo escribo quincenalmente, en Cambio escribía, porque mañana será mi última columna durante este periodo. Y fue una columna que hice con esta angustia, con esta preocupación que tú planteas, Andrea. Me puse a revisar. La inteligencia artificial sirve para muchas cosas y me puse a revisar de los más de 3.100 candidatos al Congreso, cuántos estaban hablando de educación. No hablan de educación. Te doy el dato exacto. No 17% mencionaban y 4% al final, de los que quedaron electos de los 290. 4%. ¿Sí? Creo que ese dato, a Juan Daniel, a mí que nos gustan los datos, tiene que hablarnos como sociedad. Y es fácil decir, los niños no votan, las niñas no votan, los jóvenes sí votan. Miren esa diferencia, ¿sí? Y entonces, seguramente como los niños no votan, pues nosotros lo que decimos es la educación por fuera del debate, porque no me da votos, ¿cierto? Porque sencillamente, ¿quién está discutiendo o poniendo en el centro de la agenda la educación inicial? Donde realmente se gestan las grandes brechas de esta sociedad. Si a mí me preguntan cuál debería ser la educación superior en Colombia, yo les digo, sin lugar a dudas, debe ser la educación inicial. Porque cuando el niño o la niña está formando su cerebro, está formando sus hábitos, está empezando a ver si los papás leen o no leen, si los papás, cómo ellos tramitan sus conflictos, no está el sector educativo ahí, empezamos muy mal como sociedad y es una sociedad que se fragmenta. Entonces, la educación no puede ser vista como un sector más de la política pública. La educación tiene que ser vista como el principal mecanismo articulador en el Estado y de la movilidad social. La educación debe ser vista como esa herramienta que da libertad. Por eso estoy yo acá y por eso me cambió la vida en estos días. Porque cuando me dicen, ¿eso es lo que piensas? Ven a hacerlo, no tuve ninguna excusa. Gracias. Muchas gracias. Cumplí. Sí, señora. Cumplí. Aquí tengo el reloj al lado. Muchas gracias. Edna, ahora regreso a ti para puntualizar algunos. Te repito a ti, ¿qué hace que la educación se logre o no instalar en la conversación nacional? Bueno, de verdad, también como Edna y Andrea, estoy muy emocionado de hablarles y sobre todo de esa pregunta, ¿sí? Porque es que si seguimos usando la educación para dividir al país, estamos, perdón la grosería, jodidos, ¿sí? Y es lo que ha pasado, ¿sí?
La discusión a flor de piel es o Serpilo paga, que favorece a las privadas, o universidad pública la lata, que es para otro tipo de audiencias. Y estamos dividiendo a la juventud y a la niñez alrededor de qué pasa con el sistema educativo. Y a mí me parece, por ejemplo, ejemplar lo que hizo Edna aquí en Bogotá, ¿sí? Que puso a hablar a la educación pública y a la educación privada, ¿sí? A hacer tutorías para mejorar calidad. Entonces yo creo que es difícil que la educación esté dentro de la agenda pública de las prioridades, porque es esa herramienta en la que siempre dividimos a la gente. ¿Usted qué quiere? ¿O pública o privada? ¿Sí? Y entonces se pelean. Los de las universidades públicas dicen, ay, que porque le dan plata a las privadas, que eso es alimentar a los ricos de ese país. Y los de la universidad privada dicen, pues, ¿qué pasa? Somos la mayoría de personas que no tenemos buen desempeño en términos de calidad educativa. Y esas son nuestras casas a las que toca buscar la plata para educarnos, porque hoy la universidad pública es de élite intelectual, porque son los mejores desarrollos cognitivos los que pueden pasar las pruebas de acceso a la universidad pública. Entonces, lo primero es que estamos dividiendo con la educación y por eso nuestra campaña es sumar. Para que Colombia sea más grande, tenemos que sumar. Y sumar, por ejemplo, algo fundamental, y es que hoy la educación no está en la agenda pública porque la gente no lo siente como algo urgente, ¿sí? ¿Por qué? Porque pensamos que es una escalera de movilidad social, no más. Pero para que sea una escalera de movilidad social, necesitamos que la educación esté en la agenda económica y en la agenda de seguridad, ¿sí? Porque los papás se van a sentir seguros si los entornos educativos están libres de microtráfico, pero también libres de discriminación. Entonces, si la educación empieza a hablarle claro a la seguridad, ¿sí? Y a la economía, vamos a tener un cambio de agenda. Segundo, la educación no está en la agenda pública porque la gente no lo siente en el bolsillo. Y yo sé que me he ganado varios pellizcos, ¿sí? La educación en Colombia no da trabajo. Hay que decirlo así, a secas, no da trabajo. ¿Sí? Hoy, un estudiante que sale después del bachillerato, no importa en qué grado esté, tiene la misma probabilidad de estar ocupado o de estar desempleado. Y lo tercero es que la educación no le estamos poniendo, primero, seguimiento. Es el segundo sector donde la gente percibe más corrupción. Y segundo, no le estamos poniendo cara y lugar. Hoy tenemos que pensar, por ejemplo, en cómo vamos a resolver de una vez por todas el analfabetismo adulto, que tiene cara negra en el Pacífico colombiano. Y la tecnología que tenemos de inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar los indicadores de alfabetización de población adulta. Entonces creo que hay que lograr, con eso concluyo, que la educación le hable claro a la economía, a la seguridad, a la reconciliación, pero que al mismo tiempo dejemos de dividir con el discurso educativo. Por eso me siento súper orgulloso de que estamos compitiendo con Edna, pero aquí vamos a tener visiones casi que idénticas alrededor del rol de la educación. Muchas gracias. Gracias. Y les voy a confesar, cuando estaba preparando esta conversación y les decía, pues van a haber muchas respuestas que va a ser igual. Y nos vamos a encontrar en una frase que he estado usando en estos días, que es la paradoja de lo obvio. Pues es que es obvio que hay que mejorar la calidad educativa, pero es que es obvio. Y he estado muy nerviosa porque yo decía, pero ¿cómo lo saco? Pero creo que al final, y me acabas de dar esa respuesta, pues qué maravilla que nos encontremos en esos puntos y que entendamos que la educación, que trascienda la educación, la mirada política, significa que se piense a largo plazo país. Y ahí quiero conectar con esa siguiente pregunta, y es pensarse un proyecto de Colombia a largo plazo, porque así como dice Juan Daniel, pues es que no toca el bolsillo, pues es que las transformaciones en educación toman tiempo, eso no se ve de un día para otro, y en estos días lo decía también yo públicamente y era, oiga, pero es que los niños siguen, un pelado, ¿cuánto tiempo? 11 años en el colegio, pero es que ustedes van a durar 4 en el poder. Entonces, ¿qué? ¿Se van a ir y qué? Y entonces en 4 años tiene que volver a arrancar la política pública para que el niño, ¿y quién le explica eso a un niño? Pero, o sea, creo que ninguno de los tres, ni nadie de los que está aquí,
le va a explicar al niño que como cambió la política, cambió la estrategia. Edna, aquí va la pregunta. Y la pregunta sería y es, ¿qué tendría que cambiar el sistema educativo para poder fortalecer lo que sucede en esos primeros años en las aulas de clase y se sostenga a lo largo del tiempo? Andrea, digamos varias cosas y quiero también, creo que tenemos muchas cosas en común con Juan Daniel frente al tema educativo. Hay otras cosas que nos diferencian, ¿sí? Yo también creo que es importante que el país sepa que hay distintas visiones de la educación, pero que necesariamente la educación tiene que confluir en que lo importante son los niños, las niñas y los jóvenes, que más allá de banderas ideológicas, que banderas políticas, pues nosotros tenemos que ponerlos a ellos y a ellas en el centro de la agenda. Y eso se hace con políticas públicas que sean además transversales y que sean de Estado. Al niño o la niña no le tenemos que explicar, ¿cierto?, que esto va a cambiar en 4 años. El niño o la niña tiene que sentir la seguridad, ellos tienen que sentir la seguridad que son importantes para el Estado y que hay políticas de Estado que tienen que trascender los gobiernos. Cuando uno mira que hay países que lo han logrado, es porque usted tiene políticas de Estado claras. Mira, uno de los últimos temas que yo he trabajado, educación financiera, ¿sí? Veía estos días, países nórdicos le hacen una apuesta, 2036 vamos a ser los primeros en educación financiera, ¿sí?, del mundo. Trascienden los gobiernos. Entonces, este libro precisamente, eso es lo que hace. Miren lo que dice, de la preocupación a la acción. Eso es lo que hace este libro, ¿sí? Y nos está diciendo el libro, ¿saben qué? Ya basta de diagnósticos. Colombia tiene muchos diagnósticos y los que estamos en educación lo sabemos y lo repetimos a veces. 2 de cada 3 niños, 13% de los jóvenes no tienen las competencias y demás. ¿Cómo hacemos nosotros para que esto trascienda? Primero, gobernanza. La gobernanza del sector educativo hay que tenerla clara, explícita, ¿sí? Y nosotros tenemos oportunidades maravillosas que se han dejado pasar en este gobierno. Ley de competencias. Yo hago ese llamado. Nosotros tenemos que saber qué es lo que hace el ministerio, qué es lo que hace la secretaría, qué es lo que hace el colegio. Y eso hay que ponerlo claro y no esta discusión completamente llena de ideología que hace que se pierda eso. Porque la educación no está en el sentimiento como si lo puede estar la salud, como si lo puede estar la seguridad. ¿Saben por qué? Porque lo que realmente le importa al papá, a la mamá, a mí, es cómo se siente el niño en el colegio. Y los colegios funcionan. Porque, ¿cómo hacemos para que esto se mantenga? Porque nosotros tenemos que trabajar con las maestras y los maestros, que son los que realmente están en contacto con el niño, con la niña, con la familia. Esa es la única manera de que esto se mantenga. Los estudiantes van pasando año tras año. Yo ahora me encuentro con estudiantes míos en toda parte que ya han sido ministros, presidentes, me encuentro con toda parte. ¿Quiénes seguimos ahí en los espacios? Los maestros. Entonces, hay que trabajar en gobernanza, hay que trabajar en calidad educativa, pero ya. Calidad educativa exige que trabajemos no solo esa triada aquí con la gobernanza, el maestro y demás, sino hay que tener incentivos para la calidad. Y hay que hacer un reordenamiento y un incentivo que le llegue al colegio. No un incentivo que le llegue únicamente a los maestros y a las maestras por los que no siento más que admiración. Pero este no es un problema solamente, digamos, del… Querida Edna, vamos ya, a hacer. Entonces nos quedamos con gobernanza, políticas, Calidad trabajar con maestros, y evaluación. maestras, calidad, Evaluación. incentivos y listo. Juan Daniel, ¿qué hacemos para fortalecer lo que ocurre en las aulas desde los inicios? Eso es lo chévere de esta conversación, que sumamos. Eso de ahí, todo lo que dice, todo hay que hacer. Pero yo complemento. Sumar entre distintos, sí, que
me pasó, Respetando las diferencias. me permitió pasar fugazmente de ser la sorpresa electoral a ser la piñata, que todo el mundo le da pata y pata y pata y pata, ¿sí? Acá nadie te está dando pata. Sí, eso me parece muy chévere. Pero mire, yo iría más en concreto al tema de la educación de primera infancia. Ejemplo, Paloma concilió el proyecto de ley de educación que ponía la educación inicial como una obligación, ¿sí? Y ahí está el problema, ¿sí? Es que tenemos que poder unirnos sin importar la visión política para que los niños de Colombia estén en los centros de desarrollo infantil de un ICBF o de secretarías de educación que hagan equipo, que no usen eso para la corrupción. ¿Por qué? Porque algo que me tiene a mí atónito es que en Colombia apenas el 38.7% de los niños entre 0 y 5 años van a un jardín infantil o a un centro de desarrollo infantil. Pero eso no es como la mermelada, no es por igual. Miren que curiosamente en el departamento donde van más niños a los centros de desarrollo infantil o a jardines infantiles es en La Guajira, 63%. Entonces allá tenemos que ver la calidad de lo que está pasando allá, ¿sí? Porque no puede ser que estemos invirtiendo recursos para que La Guajira, Córdoba, Atlántico y Bolívar tengan a más de la mitad de sus niños de 0 a 5 años en jardines infantiles y no sepamos si los están cuidando bien o si eso es una fachada para robarse la plata, hablándolo claro, ¿sí? Porque el ICBF nadie se preocupa y es una cuna de corrupción y por eso violan a los niños, por no estar pendientes de las pruebas psicológicas para las personas que trabajan en ese tema. Y por otro lado, tenemos que empezar a trabajar en mecanismos, con Paloma hemos hablado de cómo obras por impuestos puede ser una realidad. Ayer estábamos hablando con el sector minero energético que queremos impulsar. Vamos a tener una reforma de regalías muy importante para la destinación. Y por ejemplo, en el Guaviare, Caquetá, Putumayo, Guainía, donde solamente 1 de cada 5 niños van a centros de desarrollo infantil, pues que podamos tener una inversión en cobertura de esos centros de desarrollo infantil, porque es que ahora la pelea del gobierno es que este es un sistema que le cierra las puertas a los jóvenes y a los niños de las áreas pobres del país. Pero si no usamos los datos para tomar las decisiones, ¿sí? Y si no nos... Porque hoy al presidente le indigna que los jóvenes del Putumayo no estén en la universidad, ¿sí? Y por eso le escandaliza las becas de Colfuturo, ¿sí? Pero si solamente 1 de cada 5 niños del Putumayo va a un centro de desarrollo infantil, ¿cómo vamos a poder tener la posibilidad de que eso suceda? Entonces yo sí creo que en esa atención a primera infancia necesitamos poner a prueba nuestra capacidad de usar la evidencia y finalmente que nuestro sistema educativo empiece a pensarse a lo largo de la vida y que esa revolución educativa que queremos hacer, Paloma y Oviedo, es que la pensemos a lo largo de la vida, porque los datos hoy nos permiten hacer ese seguimiento muy claro. Muchas gracias, candidato. Y ahí hay varios temas. Y les quiero decir a ustedes unos datos importantes, que es parte del reto que tenemos en Colombia es que los sistemas de información no están respondiendo para tener eso. Entonces están regados, hicimos un mapeo y hay más de alrededor de 150 sistemas de información alrededor del sector educativo y no tenemos cómo hacer prospectiva ni predicciones tempranas para reducir el fracaso de lo que se llamaría que una trayectoria educativa completa y de calidad no exista. Candidatos, tenemos un reto de tiempo y quiero que ustedes me ayuden a decidir. Tenemos este público fantástico que les interesa la educación. Voy a decirles la pregunta tercera que yo tengo y es, como ustedes tienen unos programas concretos con sus fórmulas a la presidencia, pues yo sí quisiera que cada uno de los que está aquí se pueda quedar con una claridad cuál es la apuesta real, concreta en educación que tienen cada uno de ustedes en sus campañas.
pero tengo un reto y me gustaría que al menos saliera una pregunta del público si ustedes dos están de acuerdo, porque cómo nos vamos a perder de la oportunidad de escucharlos. Entonces, ya les tiré el hint de la pregunta que sería la del cierre. Con esas quiero que cerremos, y es que cuando, como lo hago yo, cerremos los ojos, cada uno diga: en la campaña de Paloma y Juan Daniel es esto lo que quieren en educación, en la campaña de Sergio y Edna esto es lo que quieren en educación, que nos podamos quedar con algo. A nosotros nos gusta, trabajamos mucho con secretarios de educación, y ¿saben qué les decimos? ¿Cuál es su legado? Cuando usted se vaya del territorio, ¿qué legado va a dejar? Entonces, ¿cuál es el legado de ustedes? Pero quisiera abrir la pregunta del público. No sé si el público se le mide a una pregunta. Entonces, pero no tan rápido que se tienen que ir. A ver, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas y presidente del Consejo Directivo de la Fundación Empresarios por la Educación. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros y sacarnos el tiempo. La verdad que es un privilegio. Me gustaría si pudiesen profundizar sobre el tema de calidad con incentivos. ¿A qué se refieren específicamente con eso? ¿Y cómo ven que el sector privado pueda colaborar o pueda colaborar en ese esfuerzo? Gracias, Juan Manuel. ¿Cambiamos o sí o velocidad? Bueno, el sector privado en calidad. Incentivos y Sí. calidad. ¿Qué es eso de lo que significa incentivos y calidad? Yo creo que Para mejorar la calidad. tratemos de proyectar el legado alrededor de eso. Y es, hoy en Colombia, si ustedes fueran las personas que votan y les digo, por favor, díganme cuál es la principal herramienta para tener éxito en la vida personal. Colombia está distribuida entre las palancas y la formación. Y ahí está la respuesta. El sector privado y la formación tienen que hablar, porque las palancas son la ausencia de conversación entre el seguimiento educativo y la formación en competencias de los jóvenes, ¿sí? Y las dinámicas del sector empresarial, incluso del sector público, ¿sí? Yo existo gracias a una palanca, ¿sí? María del Rosario Guerra, ¿sí? Habló con el entonces electo presidente Iván Duque y le dijo: dele un chance a Juan Daniel. Si no, yo no estaría acá, ténganlo por seguro. ¿Sí? Yo no estaría acá. Entonces, la articulación del sector privado con el sistema educativo ha sido una diatriba en donde cada cual dice: ah, no, a mí que no me venga a decir qué hay que hacer, porque yo viví en la universidad. Entonces vaya uno de diálogos público-privados. Entonces, no, los profesores inmediatamente no. Acá los empresarios no van a venir a decir qué es lo que tenemos que hacer. Acá formamos en ciencia, abrir la frontera del conocimiento, ¿sí? Y los empresarios, como, por Dios, necesito la competencia que requiero, ¿sí? Entonces, esa articulación público-privada para Paloma y Oviedo es el motivador de tener claro cómo la educación hoy deja de ser un anhelo de política social y se convierte en una conversación con la economía y con la seguridad. Porque necesitamos que empecemos desde el principio a que los padres de familia estén tranquilos de que sus hijos están en el colegio, lejos de microtráfico, de discriminación por religión, por orientación sexual, por lo que sea. Estén seguros. ¿Sí? Y con eso también vamos a lograr que haya una mayor participación de personas en el sector privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí ese diálogo de ese famoso marco nacional de cualificaciones que no ha salido y no ha querido surgir simplemente por la ausencia de conversación y por no considerarnos dignos de tener una conversación clara a través de la CUOC. ¿Sí? La CUOC fue motivo de chistes porque publicaron una CUOC vieja y aparecían los chamanes y sí, todos los que leen el tarot, todas esas cosas. Pero hoy son oficios,
¿sí? No se trata de que vayamos a formar a toda Colombia en ser chamanes, ¿sí? No, se trata de entender que podemos concebir una educación de calidad a través de un ecosistema de oficios y habilidades que nos permita facilitar el diálogo entre el sector privado y el sistema educativo para hacer equipo, para responder y para finalmente, con eso concluyo, que si bien la educación es una plataforma de movilidad social, le hable claro a la economía y a la seguridad del país. Muchas gracias, Edna. Creo que los incentivos son fundamentales para mejorar la calidad educativa del país. ¿Por qué? Miren el gasto en educación. Cuando nosotros miramos el presupuesto en educación es amplio, digamos, es muy fuerte dentro del presupuesto general de la nación. ¿Cómo estamos gastando? Y cómo también nos comparamos internacionalmente. Cuando nosotros vamos a promedios OCDE en gasto, nosotros estamos por debajo del promedio OCDE en gasto en educación. Y si a eso le complejizamos el cómo gastamos, pues nosotros tenemos una inflexibilidad en el gasto en educación total. Más del 90% del gasto es absolutamente inflexible. ¿Cómo hacemos entonces para tener recursos para calidad educativa cuando usted tiene siempre que girar la nómina, pagar los servicios? ¿A qué hora se piensa en calidad? Primera cosa, tenemos que incentivar la calidad educativa. Un rubro específico, una apuesta grande para calidad. Y ese incentivo tiene actores que pueden confluir para mejorar los incentivos, pero el sector público tiene que ser el jalonador. El sector público tiene que dar la apuesta y ese incentivo debe llegar a la mayoría de los colegios. Si seguimos pensando en incentivos que lleguen al 20% de los colegios, al 10% de los colegios, no es el camino. No es el camino. Nosotros necesitamos llegar por lo menos 70, 80% de los colegios de todos los territorios con un incentivo para que mejoren calidad. Entonces, bueno, ponemos unos límites, ponemos unas propuestas. ¿Quién va mejorando? Acompañamos, aquí por ejemplo, nosotros tenemos lo que se hace en Cajicá y es un poco eso. ¿Cómo mejoramos la calidad? Y quien entonces le apueste a esto, mejore, tiene un incentivo que le va a llegar directo al colegio, que no se va a quedar en el nivel central, que no se va a quedar en la corrupción y demás, que es un buen discurso, pero que venga, pongámosle el ojo a eso. Entonces, actores, el sector privado. Obvio, miren, yo creo que Colombia, cualquier país, debe privilegiar, fortalecer la educación pública. Esa es una posición que yo tengo, que he dicho, pero venga, es que son tantos los niños, los jóvenes que necesitan oportunidades, es tan fuerte el valor transformador de la educación que esto no se puede hacer sin el sector privado. Perdón, una política que excluya al sector privado está llamada al fracaso porque ese es el fracaso de la sociedad. Cuando usted excluye con la educación, pues usted está diciendo cuál es la sociedad que quiere. Entonces, es posible crear unos incentivos en los que confluya sector público y sector privado. ¿Pero cómo? Con proyectos grandes. Y yo sí les hago una invitación a los empresarios, pensemos en grande en la educación, ¿sí? Cuando el sector privado dice, mire, yo tengo estos kits escolares que quiero hacerle llegar al colegio, no estamos haciendo grandes transformaciones. Necesitamos crear proyectos comunes, grandes, apuestas. Vamos a apostarle bilingüismo. Y el sector público y el sector privado va a trabajar en eso. Vamos a apostar cómo la inteligencia artificial ayuda. Miren un ejemplo y me va a pasar. Cuando estábamos en la pandemia, no me va a pasar mucho, cuando estábamos en la pandemia, mostramos en Bogotá como un gran triunfo 134.000 tabletas. Ya hoy yo digo, si ese era mi legado, estoy un poquito fregado. Porque hoy yo estoy diciendo, volvamos al texto. Volvamos es una al tecnología texto. también. Eso no excluye, a eso voy,
a que un niño o una niña tenga un pensamiento crítico para saber qué es lo que le está diciendo el algoritmo y qué Bueno, es lo que le está pero venga llegando que- permanentemente. Vamos a ser justos y porque ustedes se van a tener que ir y ya hicieron un par en la agenda en educación. Y es, gracias por decirlo y de verdad ustedes no saben lo que se los agradezco. Y aquí quiero llegar. No quiero, y no lo dejemos en 4 minutos, yo los quiero invitar. ¿Cuál es la apuesta de ustedes en educación corta? Esa frase como una frase de campaña, quiero que nos compartan, perdón, de ese legado, de ese compromiso frente a la calidad educativa. Cuando salgan de aquí, ustedes aquí lo que está pasando es que si la gente no vota por educación, de pronto se lograron que este público sí vote por la educación. Y qué maravilla que eso pase. ¿Cuál es esa frase con la que ustedes quieren que se quede este público que está aquí de su compromiso por la educación y el mejoramiento de la calidad educativa en Colombia? Hacer la revolución educativa significa garantizar trayectorias educativas completas y de calidad. Gracias. Juan Daniel. Es así de corto. Perdón, yo pensé que… No, para mí es que la educación de trabajo, punto. ¿Sí? Si la educación te da trabajo, logramos formalizar la economía como nos lo merecemos. Y eso requiere sumar entre distintos y sumar lo público y lo privado de nuestro sistema educativo. Miren, queridos candidatos, cuando uno termina el libro, este libro tiene 22 recomendaciones. Esas 22 recomendaciones… Ahí está el mío. Sí, señor. Eso, perfecto. Muy bien. No me puedo ir sin él. No, señor. Tiene 22 recomendaciones. Esas 22 recomendaciones, pues fue muy difícil llegar a ellas. Están costeadas, tienen ruta normativa, qué hay que hacer. Sabemos los 100 primeros días qué debería hacer uno. Pero cuando uno termina el libro, yo tenía una inquietud y es, ¿y ahora qué? ¿Y ajá? ¿Y qué vamos a hacer? Quiero leerles esto. ¿Qué sigue ahora? La respuesta depende de su lugar en esta construcción. Y solo voy a leerles este pedacito, que se los quiero que quede para ustedes y es el compromiso que les voy a pedir. Si usted lidera desde lo público, su reto no es solo la continuidad. Depende, si hay una buena idea, ¿por qué matarla? Y si hay una idea mala, pues hay que ajustarla. Es comprender el territorio, leer los datos con sentido, reconocer capacidades y límites institucionales y tomar decisiones que respondan a realidades distintas. Liderar hoy implica usar la evidencia para priorizar, corregir a tiempo y construir políticas que se sostengan porque funcionan, no solo porque sobreviven a un periodo de gobierno. Y esta es la invitación que les hacemos desde la Fundación Empresarios por la Educación, que estar en una carrera es no desproteger lo que se necesita. Y tenemos una frase que nos pasa mucho y que me pasa a mí, y es que si no me preguntan por educación no hablan. Queremos invitarlos a que se comprometan, que así no les pregunten por educación en las entrevistas a las que van a acudir hoy. Pongan ustedes en el discurso de la agenda nacional. Nosotros podemos hacer 1000 esfuerzos desde la Fundación Empresarios por la Educación. A mí me pueden invitar a N lugares a hablar, pero necesitamos que ustedes y que lo lleven a sus fórmulas, que los lleven a sus candidatos, a sus compañeros de equipo, que no importa la entrevista, y cómo logramos bajar la conversación no solo de jóvenes, sino de hablar de todos los momentos de formación. Y llévense esto en el corazón, los niños no esperan, ustedes se van a ir, pero los niños van a seguir en las aulas de clase esperando que ese material sea el que lo solucione. Necesitamos un sistema educativo colombiano más moderno, más flexible, que responda a los cambios, y eso solo se puede lograr con la política pública moderna, que actúe, que evalúe y que ubique en el lugar correcto los incentivos, como lo mencionaron ustedes, en el aula de clase. Contamos con ustedes, miren que los tienen aquí este público, contamos con ustedes en este compromiso, que así no les pregunten por educación, hablen de educación, los voy a estar viendo, tenemos un monitoreo de medios, me voy a encargar de escribirles, no me importa, así no me respondan, no me importa. Muchas gracias. Gracias por sacar el tiempo en su agenda, gracias por estar aquí. Mucho éxito en su camino y que la educación sea
esto que esté parte de sus agendas.